Bienvenidos a una entrega más de Luces Cámara Derecho. En esta ocasión veremos la ley que regula las medidas de protección para niños, niñas y adolescentes que se encontrarían en una situación de desprotección o riesgo de desprotección parental. El Decreto Legislativo 1297 y su reglamento establece un marco bastante interesante para tratar la situación de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de desprotección o riesgo de desprotección paternal. Justamente es a partir de la consideración de la situación de riesgo que viven estos niños, niñas y adolescentes o que ya están en una situación de desprotección, el que el Estado adopte medidas destinadas a prevenir estas situaciones o adoptar medidas de protección, justamente porque se advierte que es uno de los factores más importantes para la generación de delincuencia. Es así que a partir de las recomendaciones del Comité de Protección, del Comité de Derechos del Niño, y por otro lado, a partir de un censo que se realizó a nivel de la población penitenciaria en el año 2016, se logró establecer que uno de los factores criminógenos más importantes es la situación que viven o que vivieron quienes en su momento estuvieron en una situación de familias violentas, desintegradas o en una situación de abandono y que finalmente los llevó a delinquir o cometer actos reprochables penalmente. Es así que el Estado adopta con este Decreto Legislativo 1297 un marco destinado a adoptar medidas tanto de prevención como medidas de protección. Y es así que lo primero que se hace es definir cuáles son las situaciones de riesgo de desprotección parental y cuáles son las situaciones de desprotección parental. Es así que en las situaciones de riesgo estamos en aquellos casos en donde el niño, niña o adolescente está bajo la amenaza de desprotección, se encuentra en una situación en la que posiblemente en el futuro puede encontrarse desprotegido, sin el entorno familiar, siendo la familia un factor fundamental para la socialización, el aprendizaje y la adopción de reglas de conducta. En esta situación de riesgo, por ejemplo, se encontrarían aquellos niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia física o psicológica, aquellos que se encuentran dentro del marco del trabajo infantil o aquellos niños que han desertado del colegio o tienen ausentismo en la actividad escolar. En estos casos, lo que hará el Estado es adoptar medidas de prevención para efectos de lograr reintegrar a ese menor a su familia o adoptar medidas destinadas a superar los problemas conductuales o situaciones que esté viviendo el menor. Y por otro lado, la situación de desprotección, que supone ya aquella situación en la que el menor carece de la protección familiar, ya no vive o vive en un estado en el que no existe el resguardo familiar y entonces estamos ante un menor abandonado, un menor que ha sufrido violencia sexual dentro de la familia, violencia física o psicológica grave, o aquellos casos en donde, por ejemplo, el menor está dentro del marco de alguna actividad adictiva, de dependencia, algún consumo de sustancias o alcohol, pero además si tal vez está involucrado o afectado por actos de trata de personas o en el supuesto de ser incentivado o y determinado para cometer actos de mendicidad o usado para cometer delitos. En esos casos prevé la norma la posibilidad de adoptar diversas medidas de protección. En el primer supuesto de riesgo de desprotección parental es posible adoptar medidas de protección que suponen el contribuir o apoyar a esa familia para la crianza o el cuidado del menor, el establecer un apoyo educacional, psicológico, una asistencia de esa naturaleza para reintegrar al menor a la familia. Y en el segundo supuesto de situaciones de desprotección encontramos figuras como el acogimiento familiar, el acogimiento residencial, la adopción, el acogimiento de hecho. Se adopta una serie y un conjunto de medidas, en algún caso novedosas, que permitirían proteger al menor y evitar que pueda, digamos, vivir en una situación de desamparo,
justamente en esta etapa tan importante. Es así que también el decreto legislativo 1297 prevé dentro de su regulación procedimientos administrativos, un procedimiento de riesgo de desprotección que estaría a cargo de las DEMUNAS en la medida que hayan sido acreditadas ante el Ministerio de la Mujer, un procedimiento de situaciones de desprotección. Ambos casos son procedimientos administrativos que dependen del Ministerio de la Mujer, y por otro lado un proceso judicial de declaración de desprotección que estará a cargo de los juzgados de familia o juzgados mixtos, y que tiene como objetivo primordial el establecer esta situación de desprotección que traería consigo la pérdida de la patria potestad o la extinción de la tutela y la adopción de medidas definitivas, incluyendo la posibilidad de adopción. Nos encontramos luego en otra entrega más de Luces Cámara de Derecho. Gracias por su atención.